Y hoy quiero hablar de Nelson Semedo y su peculiar contrato. Sobre todo también quiero volver a insistir en el gran jugador que me parece, pero especialmente este vídeo lo hago para hablar y profundizar un poco más en el tema del contrato del jugador, que ha salido sobre todo a la luz tras su gol contra el Girona y tras cumplir esos 50 partidos, superior a 45 minutos, de los que voy a hablar a continuación. Y es que cuando Semedo fichó por el Barça en el verano de 2017, casi todos los medios de comunicación deportivos que se hicieron eco del fichaje hablaban de que el Barça pagaba 35 millones de euros fijos más variables. En aquel momento no se especificó de cuánto eran realmente las variables, unos medios decían una cantidad, otros otra, y tampoco se especificó en qué consistían las variables, es decir, por qué el Barça tendría que pagar más dinero. Esto, de hecho, ya es habitual, casi siempre hablan de bonus y de variables, pero nunca se dice de forma específica qué es. También es porque los clubes no les permiten a los medios, a la prensa, saberlo, y a veces pues va pasando el tiempo y se va descubriendo en qué consisten esas variables. Y ahora parece ser que se conocen las de Semedo. Semedo definitivamente habría fichado por el Barça por 30,5 millones de euros fijos para el Benfica, que pueden llegar a ascender a 45 millones de euros, o sea, 45,5 millones de euros, porque tendría un bonus de hasta 15 millones de euros. Ahora mismo el Barça tiene que pagar 5 millones de euros más, con lo que Semedo ya ha costado 35,5 millones de euros, y estos 5 millones de euros el Barça los paga porque Semedo, con los minutos del otro día contra el Girona, suma más de 50 partidos jugados en el Barça, y dentro de estos 50 partidos ha superado en los 50 los 45 minutos. Es decir, si Semedo hubiera jugado 50 partidos de 40 minutos, de 35, de menos de 45 minutos, pues no contabilizarían para ese bonus de 5 millones de euros. El Barça podría pagar otros 10 millones de euros más si Semedo suma 50 partidos más superiores a los 45 minutos y así hasta los 150 partidos. O dicho de otra manera, si Semedo alcanza los 150 partidos jugando más de 45 minutos en esos partidos, el Barça tendrá que pagar 45,5 millones de euros. Hasta el momento ha pagado 35 y es probable que esta suma, que esta cantidad no crezca demasiado, porque hay una cláusula donde se corta ese bonus, que es cuando Semedo renueve por segunda vez con el Barça. Cuando renueve Semedo su contrato con el Barça, pararían los variables y el Barça, digamos, que pondría fin ahí a la cantidad que tiene que pagar al Benfica, con lo que es posible que esta sea la razón por la que a veces vemos esos cortes o interrupciones de Nelson Semedo, a pesar de que está jugando muy bien. Teniendo en cuenta que tenemos otro muy buen lateral diestro como es Sergi Roberto, de esta manera podríamos llegar a entender que Sergi Roberto pues juegue un poco con ese decreto, ¿no? que suelo criticar, tanto en el caso del propio Sergi Roberto como especialmente en el caso de Rakitic y también otros jugadores, el mismo Piqué y diría hasta Sergio Busquets, aunque en el caso de Busquets pues ya lo comentaba ayer, que no había realmente un perfil para sustituirle fijo, o incluso Luis Suárez. La cuestión aquí es que, claro, la cantidad pagada por él, teniendo en cuenta cómo está el mercado y el tipo de jugador que es, la edad que tiene, pues sí, 35,5 millones de euros está muy bien, especialmente si se queda ahí. Incluso si sube a 40 millones de euros, pues yo creo que estaría bien, porque espero y confío que Semedo haga una carrera bastante larga en el Barça, pero al mismo tiempo me parece una solución un poco chapucera. O sea, me parece un poco chapucera, porque si apuestas por el fichaje de un jugador como Semedo, lo suyo es que sea para que sea titular indiscutible en esa posición y para que pueda tener continuidad, confianza y que juegue y pueda llegar a crecer y a sentarse como el lateral diestro fijo dentro del equipo. A mí, y están ahí los vídeos, la pasada temporada ya me sorprendía cada vez que el jugador desaparecía de las alineaciones, porque empezó siendo titular en el equipo. Realmente no, en el partido de Supercopa de España no jugó como titular, luego sí empezó a jugar como titular y lo hizo fenomenalmente bien, y de repente desapareció de las alineaciones titulares, ¿no? Y te quedabas con la sensación de ¿por qué? ¿A qué viene esto? Si realmente, ¿qué hay? ¿Cometerá algún error defensivo? Vale, pocos, como los puede cometer Sergi Roberto, y no por eso desaparece de las alineaciones. Esta temporada sucede otro tanto de lo mismo, lo hemos visto
con la larga lesión de Sergi Roberto, que aprovechó Semedo para hacer auténticos partidazos y nada más se recuperó Sergi Roberto, pues ya ganó la titularidad de forma indiscutible. Y claro, si no conocemos esta información, pues te choca más. Ahora al conocerla, vale, podemos entender que por cuestiones económicas se esté haciendo esto, ¿no? Intentar, digamos que si puedo prescindir de Semedo en algún momento determinado porque Sergi Roberto está a un muy buen nivel físico y emocional, pues vale, apuestas por Sergi Roberto y prescindes de darle partidos al otro jugador que pues ya cuando lo renovemos se corta este tema y así ahorramos dinero. Pero al mismo tiempo es que es un poco fichar a un gran jugador para no sacarle el máximo rendimiento. O sea, le estás fichando con condiciones. Es como, sí, le vamos a fichar pero solo para que juegue una cantidad limitada de partidos. Hombre, sinceramente no me parece la mejor fórmula. Yo siempre lo he comentado, a mí por potencial me parece superior a Sergi Roberto, dejando claro que Sergi Roberto es muy muy buen lateral, a pesar de que en los últimos partidos no haya estado muy acertado, con poco protagonismo en ataque, defensivamente con algunas lagunas bastante serias, pero por norma general la mayoría de partidos que juega Sergi Roberto en esa posición lo hace muy bien, suma muchas asistencias, se suma bien al ataque, ayuda a la hora de sacar la pelota jugada muy bien. Defensivamente ha ido creciendo tanto en el posicionamiento a nivel táctico como en la ejecución técnica de situaciones defensivas. Sergi Roberto es muy buen lateral, ya digo, pero es que Semedo me parece que es un jugador con más virtudes, es decir, me parece más veloz, me parece que técnicamente está más capacitado para desequilibrar y desbordar en situaciones estáticas, es decir, en situaciones de 1 contra 1, 1 contra 2, tiene más capacidad de extremos, que de hecho es lo que era, es Nelson Semedo, y lo hemos visto perfectamente contra el Girona con ese remate de zurda que se sacó, que es un remate claramente de jugador de ataque. Ese tipo de remate tan potente, tan colocado, tan preciso, tan instintivo, no es de un típico jugador con calidad de defensa, ¿no? Un defensa, pues bueno, puede que te enganche algún buen balón por ahí, pero es que ese remate que se sacó es un remate buenísimo, ¿no? De hecho, para mí Semedo está muy desaprovechado en ataque. Esta es otra de las cosas que quería comentar en este vídeo. Está muy desaprovechado en ataque porque pienso que cuando se plantean los partidos, por ejemplo, lo vemos de forma habitual en el Barça, todo planteamiento del Barça está casi siempre ceñido a dar mucha libertad a Jordi Alba en la banda izquierda. Cierto es que por nuestra banda diestra le damos también libertad al lateral, pero hombre, se nota claramente que el juego cae o tiende a caer mucho más por la zona izquierda de Jordi Alba, y lo puedo entender porque en estos momentos puede que sea el mejor lateral del mundo teniendo en cuenta el mal momento que atraviesa Marcelo, pero hombre, con la capacidad, con la velocidad que tiene Semedo, con la buena lectura al espacio que hace, con los recursos técnicos que tiene, que ya no es una cuestión de recursos técnicos de ser capaz de desbordar, driblar en 1 contra 1, no, lo hemos visto. El remate que ha puesto y en algunas otras ocasiones los buenos centros que suele poner. A ver, que no estoy diciendo que sea David Beckham en su mejor momento, pero hombre, pone buenos balones y es un jugador que tiene muy buena lectura, que cada vez se nota más adaptado. Y ya no voy a hablar del apartado defensivo. En el apartado defensivo con Semedo se comete aquí una injusticia absolutamente terrible. Se le suele castigar porque, por ejemplo, el otro día jugando el lateral zurdo improvisado, algunos pretendían criticarle porque no estaba en su posición cuando pierde el balón Coutinho. O sea, pero ¿cómo se le puede criticar ahí a Semedo si Semedo lo que está haciendo es acompañar al equipo en la transición ofensiva, que es lo que tiene que hacer, y la pérdida de Coutinho es la razón real de que el jugador se vea expuesto en defensa, porque claro, está fuera de posición porque no espera ni de broma que Coutinho cometa esa pérdida en una situación donde no era... Es que no puedes perder el balón ahí. Yo, de hecho, soy de los que menos suelo responsabilizar o menos suelo criticar ese tipo de errores, ¿no? Errores donde el lateral está arriba y salió demasiado arriba y le cogieron la espalda o cogieron esa banda. Cogieron esa banda, pero hay maneras de bloquear esas situaciones. Y el posicionamiento de los centrales, si digamos que si realizan la cobertura más rápida a esas zonas, yo creo que se puede hacer. Y si damos tanta importancia como el Barça le da a los laterales, deberíamos trabajar más en cubrir esas subidas y ya está. O sea, yo es que tener un jugador como Semedo con ese potencial para que intervenga tan poco, o sea, yo creo que debería estar a la par de lo que consigue Jordi Alba. Jordi Alba es uno de los máximos asistentes de esta liga. Semedo, bueno, cierto es que, claro, no ha jugado tantos minutos como Jordi Alba, debe tener la mitad de minutos, pero Semedo es que creo que a día de hoy lleva este gol y aún no ha conseguido sumar asistencias. Y a mí esto me parece...
pues un delito, tener un futbolista, un delito futbolístico, evidentemente, tener a un futbolista estas características, de estas virtudes, y luego no sacarle el máximo rendimiento en ataque. Como decía, en defensa, que me fui un poco del tema, son innumerables y muy poco comentadas la cantidad de correcciones que hace Semedo por velocidad, ayudando al equipo, gracias a la enorme velocidad que tiene en carrera de media y larga distancia, desbaratando situaciones en las que el equipo está mal posicionado, hay mucho tiempo, mucho espacio, y él llega como un avión desde atrás y es capaz de frenar los ataques de los rivales. Eso es, digamos que abortar situaciones de ataque peligrosas que tenemos a través de la virtud o de la capacidad individual del jugador, que es una velocidad increíble. O sea, es un auténtico avión ese tío. Y también otro punto más es la asociación, la sociedad que hay y que hace buenísima cuando juega Dembélé en esa banda, que me parece también otro delito importante. Yo soy de los que, aunque esto quizás es más para otro vídeo porque 10 minutos, joder, llevo ya 10 minutos de vídeo. La cuestión es que brevemente quiero decir pues que Semedo con Dembélé en esa banda diestra, como hemos visto y ya se ha comentado bastante, encajan y funcionan muy bien. Y sí, soy, como decía, pues de los que quería y quiero a Dembélé como recambio de Neymar, ¿no? Esa era la posición, banda izquierda, está Messi en la derecha, está Suárez ahí, mucho no podemos cambiar las cosas tampoco, vale. Pero realmente viendo cómo se entienden, cómo se asocian y que cada vez que ha jugado Dembélé en esa banda, pues parece que se siente tremendamente cómodo porque parece que la conducción con la zurda hacia adentro le va mejor que con la diestra, a pesar de que es claramente ambidiestro, pero a la hora de conducir me da la sensación de que conduce mejor con la zurda. Y quizás por eso a nivel de desborde le suele costar menos o se suele sentir más cómodo en la banda diestra que en la banda zurda. De todas formas, rinde en las dos bandas, pero es que aún encima le da el plus Semedo de ese buen entendimiento que tiene, cómo se cubren los dos las espaldas, cómo rotan y digamos se desdobla esa pareja, y la velocidad que tienen es que es un escándalo. O sea, es que es un auténtico escándalo. Es que yo creo que le estamos sacando muy poco partido a una pareja de jugadores que tienen una velocidad de atletas, que parecen corredores de 100 metros. Es absolutamente escandaloso. Dos jugadores con esa velocidad diferencial, con esa velocidad que hace diferencias, que no es nada fácil encontrar, y que al mismo tiempo se entienden bien a la hora de yo me voy a detener aquí y te voy a dejar la banda para que tú subas, te hago la cobertura y así sucesivamente, ¿no? Con esos dos futbolistas dándoles minutos, insistiendo con ellos, es que el rival te tiene que poner a 4 ahí. Te tiene que poner a 4 porque simplemente con velocidad y buena sincronización entre los dos, esa banda es dificilísimo que un rival la pueda tapar. Y a día de hoy lo cierto es que llevan pues 2 temporadas o temporada y media en el Barça, con la lesión de Dembélé y unas cosas y otras. Bueno, la lesión grave y las 2 lesiones pequeñas que ha tenido, pues casi no han jugado en esa banda diestra. Yo es que creo que deben de haber jugado juntos 10 partidos. 10 partidos como mucho. En fin, veremos en el futuro qué pasa, pero estaría bien ser capaces de aprovechar esa banda. Claro que ahí en esa banda el mejor futbolista del mundo en la actualidad y de todos los tiempos es Dios del fútbol y no se puede tocar, pero vamos a ver cómo evolucionan las cosas, si Messi termina siendo falso 9, Dembélé pasa para ahí, se ficha a alguien para la izquierda o cómo pueden derivar las cosas. En todo caso, en el tema Semedo esperemos que el Barça sea capaz de cortar esto lo antes posible y que Semedo pues pueda pasar a ser el lateral fijo en esa posición, o sea, que pasa a ser, ya no digo titular indiscutible porque estando Sergi Roberto merece minutos porque tiene mucho nivel, pero yo es que creo que el que debería ser titular es Semedo. No sé cómo lo veréis vosotros, os animo a que en la caja de comentarios ofrezcáis vuestras impresiones, lo dejo aquí y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.